Sus palabras eran simples, pero tenían peso, porque no nacían del miedo ni de la desesperación, nacían de la fe. Y la fe, cuando es verdadera, tiene el poder de mover lo invisible. Bienvenidos sean todos ustedes a esta gran comunidad. Esta es la historia de Mateo. Si tú también quieres compartir tu historia, puedes dejarla en los comentarios o bien al correo de contacto. No olvides suscribirte y regalarnos un like. Comencemos. San Jacinto era un pueblo en el norte de México que vivía del maíz, del agua y de la oración. Pero hacía 3 años que no llovía, 3 años de cielo seco, de campos agrietados, de pozos vacíos. 3 años en los que los rezos se fueron apagando, uno por uno, como velas sin aceite. Los ancianos decían que Dios se había alejado, que tal vez el pueblo había pecado, que tal vez el cielo se había cerrado para siempre. Las misas se vaciaron, los altares se cubrieron de polvo, y el silencio se volvió costumbre. Los hombres hablaban de soluciones: excavar más profundo, vender el ganado, emigrar. Pero nadie hablaba de Dios. Nadie se atrevía a mirar al cielo con esperanza. La fe se había secado junto con la tierra, excepto en un corazón. Mateo tenía 8 años. Era pequeño, callado, y sus ojos brillaban como si vieran algo que los demás habían olvidado. Vivía con su abuela, Doña Luz, una mujer de manos arrugadas y alma firme. Ella aún encendía una vela cada noche. Aún hablaba con Dios como si fuera su vecino. Aún creía. Una tarde, mientras el sol quemaba sin compasión, Mateo le preguntó: ¿Por qué ya no llueve, abuela? Ella lo miró con ternura y respondió: Porque el cielo no responde al miedo, hijo, responde a la fe, y el pueblo ha dejado de creer. Mateo guardó silencio, pero esa noche, mientras todos dormían, salió al campo más seco, se arrodilló entre las raíces muertas y oró. No pidió agua, no pidió cosechas, pidió que Dios volviera a ser nombrado, que el pueblo recordara que Él no se ha ido, que la fe no depende de lo que vemos, sino de lo que creemos. Cada día, Mateo regresaba al mismo lugar. A veces llevaba flores, a veces cantaba. A veces solo se sentaba y hablaba con Dios como quien habla con su padre. Nadie lo acompañaba, nadie lo entendía, pero él no se detenía. Los adultos lo miraban con lástima. Es solo un niño, decían. No entiende que esto ya no tiene solución. Pero Mateo no buscaba soluciones, buscaba presencia. Buscaba que Dios volviera a ser parte del pueblo, no como idea, sino como esperanza viva. Y aunque el cielo seguía seco, algo empezaba a moverse, no en las nubes, sino en los corazones. Porque cuando un niño ora con fe verdadera, el cielo no necesita abrirse de inmediato, basta que Dios escuche, y Dios siempre escucha. San Jacinto aún no lo sabía, pero la tierra no estaba muerta, solo estaba esperando que alguien creyera otra vez, que alguien sembrara fe antes de sembrar maíz. Y Mateo, con sus manos pequeñas y su corazón firme, había comenzado a hacerlo. Mateo no sabía mucho de agricultura, ni de los ciclos del clima,
ni de las razones técnicas detrás de la sequía, pero sabía que algo faltaba. No solo agua, faltaba Dios en los labios del pueblo. Desde que su madre murió, Mateo vivía con su abuela, Doña Luz. Ella era una mujer de fe antigua, de esas que no necesitan ver para creer. Tenía manos curtidas por la tierra y ojos que brillaban cuando hablaba del Señor. Cada noche encendía una vela frente a una imagen de Cristo y decía: «Gracias, Señor, por lo que vendrá». Mateo la observaba con curiosidad. ¿Cómo podía dar gracias si no había nada? ¿Cómo podía sonreír cuando el pueblo lloraba? Una tarde, mientras la abuela preparaba un té de hierbas, Mateo le preguntó: «¿Por qué sigues rezando si no llueve?». Doña Luz se detuvo, lo miró con ternura y respondió: «Porque la lluvia no viene del cielo, viene de Dios. Y Él no se mueve por quejas, hijo, se mueve por fe». Mateo guardó silencio. Esa noche, mientras la abuela dormía, se acercó al altar. No sabía rezar como los adultos, pero cerró los ojos y dijo: «Dios, si estás ahí, ayúdanos a creer otra vez». Al día siguiente, Doña Luz lo llevó al campo más seco. Las raíces estaban muertas, el suelo agrietado, pero ella se arrodilló, puso sus manos sobre la tierra y oró: «Padre, esta tierra está sedienta, pero más sediento está el corazón de tu pueblo. Si no llueve hoy, está bien, pero no permitas que se nos seque la fe». Mateo la imitó, puso sus pequeñas manos sobre el suelo y repitió sus palabras. Algo dentro de él se encendió. No era emoción, era certeza. Dios estaba escuchando. Desde ese día, Mateo comenzó a ir solo al campo, no por obligación, sino por deseo. Cada tarde hablaba con Dios. Le contaba lo que veía, lo que sentía, lo que soñaba. No pedía milagros, pedía compañía. Pedía que Dios caminara con ellos aunque fuera en tierra seca. Los adultos lo veían desde lejos. Algunos se burlaban, otros lo ignoraban, pero Doña Luz lo defendía. No se burlen de quien cree, porque cuando un niño ora con fe, el cielo tiembla. Mateo no sabía que estaba sembrando algo más grande que maíz. Estaba sembrando esperanza. Estaba sembrando la certeza de que Dios no se ha ido, que a veces Él espera que lo llamemos con sinceridad, no con rutina. Y aunque la lluvia aún no llegaba, algo empezaba a cambiar. No en el clima, sino en el espíritu del pueblo. Porque cuando una abuela siembra fe en el corazón de un niño, esa semilla no se queda quieta. Crece, se multiplica y puede con el tiempo hacer florecer hasta la tierra más seca. Mateo no lo sabía aún, pero su oración estaba preparando el terreno para un milagro, no solo de agua, sino de fe. Mateo no sabía que estaba construyendo un altar. No tenía piedras, ni velas, ni imágenes. Solo tenía tierra seca, raíces muertas y fe. Pero en el corazón de un niño, eso basta para que Dios se manifieste. Cada tarde, mientras el pueblo se encerraba en sus casas para evitar el sol implacable, Mateo caminaba solo hacia el campo más árido. No lo hacía por costumbre ni por obediencia.
lo hacía por amor, porque había entendido en lo profundo de su alma que Dios no se había ido, simplemente estaba esperando que alguien lo llamara con sinceridad. Mateo se arrodillaba entre los surcos vacíos y hablaba con Dios como quien habla con su Padre. No usaba palabras complicadas. Decía cosas como: «Aquí estoy, Señor. No sé cómo arreglar esto, pero sé que tú puedes. No te pido lluvia, te pido que no nos olvides». A veces llevaba flores que recogía en los bordes del camino. Las colocaba sobre la tierra como ofrenda. A veces cantaba, bajito, canciones que su abuela le había enseñado. Y otras veces simplemente se quedaba en silencio, dejando que su corazón hablara por él. Los adultos lo veían desde lejos. Algunos se burlaban. Decían: «Está jugando. No entiende que esto ya no tiene solución». Otros lo ignoraban, ocupados en sus propios intentos de sobrevivir. Pero ninguno se acercaba. Ninguno se atrevía a creer como él. Doña Luz, su abuela, lo observaba con ojos llenos de gratitud. Sabía que la fe de un niño tiene un poder que los adultos han olvidado. Ella decía: «Cuando un niño ora con el corazón limpio, el cielo se inclina a escuchar, porque Dios no busca palabras perfectas, busca almas dispuestas». Mateo no pedía milagros, no exigía respuestas. Solo ofrecía su presencia, y eso, en tiempos de sequía espiritual, es más valioso que el agua misma. Una tarde, mientras oraba, sintió una brisa suave. No era viento fuerte ni señal de tormenta, era apenas un suspiro. Pero Mateo sonrió, porque sabía que Dios habla también en susurros. «Gracias, Señor», dijo. «Sé que estás aquí». Ese campo, que para todos era símbolo de muerte, se convirtió en su santuario, no por lo que tenía, sino por lo que representaba. Era el lugar donde la fe se sembraba antes que el maíz, donde la esperanza brotaba sin necesidad de lluvia. Y, aunque el cielo seguía sin abrirse, algo empezaba a cambiar. No en las nubes, sino en los corazones. Porque la fe, cuando es verdadera, no necesita resultados inmediatos, solo necesita constancia. Mateo seguía orando, seguía creyendo y, sin saberlo, estaba preparando el terreno para algo mucho más grande que una cosecha. Estaba preparando el terreno para que Dios hiciera lo que solo Él puede hacer: transformar lo imposible en testimonio, convertir la tierra seca en altar, y usar la fe de un niño para despertar a todo un pueblo. Mateo no predicaba, no daba discursos, no exigía que lo siguieran. Solo oraba. Cada tarde, con la misma humildad, caminaba hacia el campo seco. Se arrodillaba entre las raíces muertas y hablaba con Dios como quien habla con un amigo fiel. Su voz era suave, pero su fe era firme. Y aunque nadie lo acompañaba, él sabía que no estaba solo, porque Dios estaba allí, no en forma de lluvia, ni en señales visibles. Estaba en el silencio que escuchaba, en la brisa que a veces acariciaba su rostro, en la paz
que llenaba su corazón cuando decía: «Gracias, Señor, por estar conmigo aunque nadie más lo vea». Un día, mientras Mateo oraba, una niña del pueblo lo observó desde lejos. Se llamaba Clara, tenía 6 años y había escuchado a su madre decir que ese niño está loco, habla con el aire. Pero Clara no vio locura, vio luz, vio algo que no entendía, pero que la atraía. Al día siguiente, Clara se acercó. No dijo nada, solo se arrodilló junto a Mateo y cerró los ojos. Mateo sonrió. No necesitaba explicaciones. La fe no se enseña con palabras, se contagia con presencia. Pronto otro niño llegó, luego otro y otro. No por curiosidad, sino por algo más profundo, porque los niños tienen el corazón abierto y cuando ven fe verdadera, la reconocen como si fuera suya. Los adultos comenzaron a notar el pequeño grupo que se reunía cada tarde en el campo. Algunos se burlaban. «Están jugando a los santos», decían. Otros se preocupaban. «¿Y si se enferman por el sol?». Pero nadie se acercaba. Nadie se atrevía a creer como ellos. Doña Luz, la abuela de Mateo, lo entendía. Ella sabía que el Espíritu de Dios se mueve donde hay pureza y que cuando los niños oran, el cielo se inclina a escuchar. No los detengan, porque de los labios de los pequeños brota la alabanza que el mundo ha olvidado. Una tarde, mientras los niños cantaban una canción sencilla que hablaba de confiar en Dios, un hombre del pueblo se detuvo a escuchar. Era don Ernesto, el panadero. Tenía años sin rezar. Su esposa había muerto durante la sequía y él había cerrado su corazón. Pero al escuchar las voces de los niños, algo dentro de él se quebró. Se arrodilló. No dijo nada. Solo lloró. Y en ese llanto, Dios comenzó a sanar. Al día siguiente, más adultos se acercaron. No por certeza, sino por necesidad. Porque cuando la fe se enciende en los niños, los corazones endurecidos comienzan a ablandarse. No por lógica, sino por gracia. Mateo no cambió su oración. Seguía diciendo lo mismo. «Señor, no te pido rubia. Te pido que no se nos seque el alma». Y Dios, que ve en lo secreto, comenzó a obrar. No en el cielo, sino en los corazones. Porque antes de enviar agua, Él envía fe. Antes de sanar la tierra, sana el espíritu. San Jacinto aún no lo sabía, pero el milagro ya había comenzado. No en las nubes, sino en el campo donde los niños oraban. Porque cuando la fe se comparte, Dios se manifiesta. Y cuando un pueblo se arrodilla con sinceridad, el cielo no puede permanecer cerrado. La sequía seguía. El cielo permanecía cerrado, como si el pueblo de San Jacinto estuviera olvidado por el universo. Pero algo había cambiado. No en el clima, sino en los corazones. Lo que comenzó como la oración solitaria de un niño se había convertido en un movimiento silencioso. Cada tarde, más personas se reunían en el campo seco. No por costumbre, ni por tradición. Lo hacían porque algo dentro de ellos les decía que Dios aún estaba allí, que no se había ido, que solo esperaba ser buscado con sinceridad. Mateo seguía siendo el primero en llegar. Se arrodillaba en el mismo lugar, entre raíces muertas, y decía lo mismo. «Señor, no te pido lluvia, te pido que no se nos seque el alma». Sus palabras eran simples, pero tenían peso, porque no nacían del miedo, ni de la desesperación, nacían de la fe. Y la fe, cuando es verdadera, tiene el poder de mover lo invisible. Una noche, doña Luz, su abuela,
propuso algo distinto. Vamos a reunirnos todos, no solo los que creen, también los que dudan, porque Dios no rechaza al que duda, lo abraza y lo transforma. La noticia corrió por el pueblo. Algunos se resistían. ¿Para qué orar si no ha funcionado?, decían. Pero otros, movidos por la esperanza que veían los niños, aceptaron. Y así, bajo una lona llena que parecía más brillante que nunca, todo San Jacinto se reunió en el campo. Hombres, mujeres, ancianos, niños. No había música, ni micrófonos, ni discursos. Solo silencio y fe. Mateo se puso de pie. No tenía miedo, no tenía vergüenza, tenía convicción. Levantó sus manos al cielo y dijo: Dios, aquí estamos. No venimos a reclamar, venimos a recordar que creemos en ti, que aunque la tierra esté seca, nuestro corazón aún puede florecer. Si no llueve, está bien, pero no permitas que se nos seque el alma. Nadie aplaudió, nadie gritó. Solo se escuchó el viento y luego el murmullo de cientos de voces que comenzaron a orar. Cada uno con sus propias palabras, algunos en voz alta, otros en silencio, pero todos con el mismo deseo: volver a sentir a Dios cerca. Fue una noche sagrada, no por lo que ocurrió en el cielo, sino por lo que ocurrió en la tierra, porque por primera vez en años el pueblo se unió en fe. Y cuando un pueblo se arrodilla con humildad, el cielo no puede permanecer indiferente. Doña Luz lloraba, no por tristeza, sino por gratitud. Esto es lo que Dios esperaba, decía al susurrar. No una oración perfecta, sino un corazón dispuesto. Mateo cerró los ojos, no pidió más nada, porque sabía que Dios ya había respondido. No con lluvia, sino con presencia. Y aunque las nubes aún no se formaban, el milagro ya había comenzado. Porque la fe, cuando se comparte, se multiplica, y cuando un pueblo entero se vuelve a Dios, la tierra no tarda en responder. San Jacinto no lo sabía aún, pero esa noche el cielo había sido tocado. La noche de oración había dejado una huella invisible en San Jacinto. No había llovido aún, pero algo había descendido sobre el pueblo: paz. Una paz que no venía del clima, ni de las circunstancias, venía de Dios. Por primera vez en años, los corazones estaban abiertos. Las familias volvían a orar juntas. Los altares se limpiaban. Las canciones antiguas que hablaban de la fidelidad de Dios se escuchaban otra vez en las calles. No porque todo estuviera resuelto, sino porque la fe había vuelto a florecer. Mateo seguía yendo al campo cada tarde, pero ahora no estaba solo. Ni siquiera necesitaba hablar. Bastaba con que se arrodillara y otros lo seguían. No por él, sino por lo que él representaba: la certeza de que Dios escucha, incluso cuando el cielo parece callar. Y entonces ocurrió. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse, Mateo levantó la vista y vio algo distinto. Una nube, pequeña, solitaria, como si dudara, como si no supiera si debía acercarse. Mateo sonrió, no gritó, no corrió, solo dijo: «¡Ya viene!». Los adultos miraron al cielo. Algunos se burlaron. «Es solo una nube», dijeron. «No significa nada». Pero Doña Luz, con los ojos llenos de lágrimas, respondió: «Cuando Dios envía una señal, no siempre lo hace con estruendo. A veces
comienza con un susurro. La nube se quedó quieta por unos minutos. Luego comenzó a moverse, lentamente, como si estuviera buscando permiso para entrar. Y entonces otra nube apareció, y otra, y otra. El cielo, que había estado vacío por años, comenzó a llenarse. El viento cambió. Ya no era caliente y seco. Era fresco, vivo, como si el hálito de Dios estuviera descendiendo sobre la tierra. Mateo se arrodilló, no para pedir, sino para agradecer. Gracias, Señor, no por la lluvia, sino por tu presencia. Y entonces la primera gota cayó. No fue una tormenta, no fue un aguacero violento, fue una lluvia suave, delicada, como si el cielo estuviera llorando de alegría, como si Dios estuviera acariciando la tierra con ternura. Las gotas caían sobre los rostros del pueblo. Algunos comenzaron a llorar, otros se abrazaban. Los niños corrían entre los surcos levantando las manos al cielo. Doña Luz se arrodilló junto a Mateo y dijo: «Este es el milagro, no solo el agua, sino el regreso de la fe». La tierra, que parecía muerta, comenzó a absorber cada gota como si tuviera sed de Dios, y el pueblo, que había perdido la esperanza, comenzó a cantar. No canciones de fiesta, canciones de gratitud, de adoración, porque entendieron que la lluvia no era solo agua, era respuesta, era misericordia, era el abrazo de Dios a un pueblo que había vuelto a creer. San Jacinto no volvió a ser el mismo, porque cuando Dios responde, no solo transforma el clima, transforma el alma. Y todo comenzó con un niño que se atrevió a orar cuando nadie más lo hacía. La lluvia había llegado, no como tormenta violenta, sino como caricia divina. Cada gota que caía sobre la tierra parecía una respuesta directa del cielo, no solo al clamor del pueblo, sino a la fe que había renacido en San Jacinto. Los campos, que durante años fueron grietas y polvo, comenzaron a transformarse. Primero tímidamente, luego con fuerza. El maíz brotó como si hubiera estado esperando ese momento. Las hojas verdes se alzaban como brazos en oración. Las raíces se aferraban a la tierra como si supieran que Dios las había tocado. Pero más milagroso que la cosecha fue el cambio en los corazones. Las familias que antes vivían en silencio, ahora cantaban juntas. Las casas que habían apagado sus altares, volvieron a encender velas. Las calles se llenaron de gratitud, no por la abundancia, sino por la presencia de Dios. Mateo seguía yendo al campo, no por necesidad, sino por amor. Se arrodillaba entre las plantas y decía: «Gracias, Señor, no solo por el maíz, sino por haber vuelto a caminar con nosotros». Doña Luz lo acompañaba. Sus manos, que antes sembraban con esperanza, ahora sembraban con certeza. Ella sabía que el verdadero milagro no era la lluvia, era la fe que había brotado en medio de la sequía. El pueblo comenzó a contar la historia, no como leyenda, sino como testimonio. Decían que Dios había respondido al corazón de un niño, que la oración de Mateo había tocado el cielo, que la fe, cuando es pura,
puede abrir puertas que la lógica no entiende. Los niños que antes jugaban entre surcos vacíos ahora corrían entre espigas doradas. Los adultos que antes dudaban ahora oraban con fervor. Y cada mazorca que nacía era vista como un recordatorio. Dios no se ha ido, solo espera que lo busquemos con sinceridad. Una tarde, el sacerdote del pueblo, que había estado ausente por años, regresó. Se arrodilló en el campo y lloró. Luego dijo: «Este lugar es santo, no por lo que produce, sino por lo que representa. Aquí Dios se manifestó a través de la fe de un niño». Mateo no buscaba reconocimiento, no quería aplausos, solo quería que el pueblo siguiera creyendo, porque había entendido algo que muchos olvidan. La fe no es una herramienta para obtener lo que queremos. Es el puente que nos une a Dios, incluso cuando todo parece perdido. San Jacinto volvió a florecer, no solo en sus campos, sino en su espíritu. Y cada año, cuando llegaba la temporada de siembra, el pueblo se reunía en el mismo campo donde Mateo había orado. No para pedir lluvia, sino para agradecer, porque entendieron que el maíz no era solo alimento, era testigo de una fe que venció la sequía, testigo de un Dios que nunca se fue, testigo de un niño que creyó cuando nadie más lo hacía. Y así, San Jacinto se convirtió en tierra fértil, no por el agua, sino por la fe. Esperamos que esta historia te haya gustado. No olvides suscribirte y regalarnos un like, pero sobre todo, no olvides que con fe y el poder de Dios, los milagros son posibles. Hasta pronto.